En los reinos donde el cielo dicta sus leyes en silencios luminosos, la constelación de Géminis se alza como un estandarte de dualidad consciente, ingenio eléctrico y movimiento perpetuo. Nacida del eco de dos fuerzas gemelas que dialogan entre sí en un idioma de luz y sombra, esta energía aprende desde su origen a navegar entre fronteras, a transitar mundos que no siempre revelan su verdadera naturaleza. Por eso, cuando se enfrenta al juego sucio, no lo hace con ingenuidad ni con resignación, sino con la sagacidad del viajero que ya ha vencido trampas en caminos anteriores, y que reconoce en cada engaño un espejo que exige más claridad, más agudeza y más presencia. Géminis se encuentra rodeado de corrientes inestables, de rumores que intentan distorsionar la verdad, de tácticas escondidas bajo superficies amables. El juego sucio se muestra como una neblina espesa que pretende confundir sus pasos, como un laberinto creado no para retarlo, sino para cansarlo. Pero esta energía no tropieza en la niebla, la estudia, la analiza, la interroga sin emitir palabra, y descubre en ella los patrones secretos que otros no ven. Cada trampa se convierte en un código por descifrar, cada mentira en una chispa que ilumina la verdadera intención de quienes se ocultan en las sombras. Las voces internas que habitan en Géminis se transforman entonces en una sinfonía estratégica. Una impulsa la creatividad, otra pide cautela, otra señala el camino que nadie mira, y otra exige que se mantenga fiel a su integridad. Lejos de confundirlo, esta multiplicidad se convierte en su mejor armadura. Cada fragmento de su mente actúa como un centinela que vigila desde un ángulo distinto, permitiendo que la luz penetre donde otros solo perciben oscuridad. El juego sucio intenta tomarlo por sorpresa. Se disfraza de oportunidades demasiado fáciles, de alianzas que ocultan intereses turbios, de conflictos diseñados para dividir. Sin embargo, la esencia geminiana fluye como el viento que cambia de dirección sin perder su naturaleza. Donde otros quedan atrapados en una trama de engaños, Géminis se desliza por los intersticios invisibles, encuentra los resquicios que rompen la trama y convierte el caos en estrategia. Allí donde el engaño busca anclarlo, su pensamiento ágil crea caminos nuevos, alternativas inesperadas, respuestas que desarman incluso las maquinaciones más densas. Pero no todo es mente en esta batalla. En lo profundo, el espíritu geminiano despierta, brillante como un astro que decide arder con más fuerza. Comprende que no basta con esquivar el juego sucio, hay que transformarlo. Con cada maniobra que lo intenta desestabilizar, surge en él una determinación más firme, un compromiso más auténtico con la verdad. Su voz, tantas veces cambiante, se vuelve aquí un faro coherente que no cede ni a la presión ni a la manipulación. El viento que lo rige se convierte en algo más que movilidad. Se torna viento purificador que despeja mentiras, viento que trae nuevas ideas, viento que comunica lo que otros callan. La comunicación, su don natural, deja de ser una mera habilidad y se convierte en un arma luminosa contra toda sombra. Donde el juego sucio intenta distorsionar, él aclara. Donde otros guardan silencio por miedo, él nombra lo que se oculta. Donde el engaño crece en la confusión, él ordena, conecta, expone, revela. Entonces se dibuja una escena épica en el cielo. Géminis, portador de la palabra viento, se erige como un mensajero que no se somete a los trucos del mundo terrenal. Los hilos de la mentira se deshacen cuando pasa, como si su sola presencia recordara al universo que la verdad no necesita imponerse con fuerza, sino simplemente mostrarse con claridad. El juego sucio se vuelve pequeño ante una mente que no cae en trampas, ante un espíritu que mantiene su dignidad, ante un corazón que decide moverse con honestidad incluso cuando el entorno no lo hace. En ese viaje, la dualidad que lo caracteriza deja de ser contradicción y se convierte en expansión. Una parte sostiene el ideal, la otra actúa con astucia. Una sueña, la otra ejecuta. Una imagina posibilidades, la otra distingue falsedades. Y entre ambas surge un equilibrio que transforma cada obstáculo en impulso, cada injusticia en oportunidad para crecer, cada sombra en experiencia que amplía su conciencia. La constelación lo observa desde su reino estelar, enviándole destellos de memoria ancestral. Le recuerda que su misión nunca ha sido recorrer caminos fáciles, sino aquellos que requieren inteligencia, adaptabilidad y una valentía que no grita, sino que avanza. Le recuerda que el aire que lo guía no se deja contaminar por la mezquindad, porque siempre encuentra la forma de elevarse por encima de cualquier táctica oscura. Y así, en medio de un universo donde los desafíos no cesan y donde las sombras intentan ganar territorios ajenos, Géminis se abre paso con una fuerza silenciosa que nace de su propia naturaleza. No destruye al juego sucio con violencia, sino con lucidez. No lo enfrenta desde la agresión,
sino desde la verdad. No busca vencerlo desde el ego, sino desde la libertad interna que ninguna manipulación puede torcer. La batalla no termina con un estallido, sino con una claridad que se expande. El juego sucio se desvanece, incapaz de atrapar a quien nació para moverse con el viento y para pensar con estrellas. Géminis continúa su viaje, más sabio, más íntegro y más poderoso, sabiendo que cada sombra vencida fortalece su luz, que cada reto superado afina su mente y que cada intento de engaño, por más oscuro que parezca, termina revelando el brillo auténtico de su espíritu. En los pasajes menos visibles del firmamento, donde los hilos de energía se entrelazan sin prisa y sin forma definida, surge una dimensión que sostiene silenciosamente la esencia geminiana frente al juego sucio. Es un territorio que no suele narrarse, un espacio donde la intuición del aire se fusiona con la memoria profunda que solo las constelaciones conocen. Allí, Géminis encuentra una reserva ancestral, un caudal de percepciones que no provienen de la lógica sino de un entendimiento instintivo, casi oracular, que le permite presentir la sombra antes de que la sombra actúe. Esta sensibilidad no siempre es reconocida, pero es la llave que lo mantiene un paso adelante cuando el mundo se enreda en maquinaciones oscuras. A veces, el juego sucio no se manifiesta como una trampa directa, sino como un desgaste lento, una atmósfera de duda que intenta apagar la agilidad mental. En ese territorio más sutil, Géminis despliega un arte silencioso, el arte de la renovación interna. Como todo signo de aire, posee la habilidad de desprenderse de pensamientos que ya cumplieron su ciclo, de abrir ventanas mentales por donde respira la claridad. Mientras otros se enredan en la confusión ajena, él limpia su mente como si sacudiera el polvo del viento, liberándose de cualquier carga que amenace su ligereza. Ese acto, casi invisible, es una de sus mayores victorias. El universo también le otorgó la capacidad de cambiar ritmos a voluntad. Cuando el juego sucio acelera con presión y caos, Géminis reduce su paso para observar mejor. Cuando intenta frenar su avance, aumenta la velocidad del pensamiento y se mueve con una agilidad que desarma cualquier intento de manipulación. Ese manejo del tiempo energético, esa danza con el compás del conflicto, es una cualidad que pocos comprenden y que lo protege de quedar atrapado en escenarios creados para condicionarlo. Hay, además, una dimensión emocional que suele permanecer oculta bajo su apariencia ligera. Aunque se lo asocie con la mente y la palabra, existe un corazón geminiano que percibe injusticias con una sensibilidad que no siempre expresa. Cuando el juego sucio ataca desde la deslealtad o la traición, surge en su interior una llama que se eleva sin estridencias, una llama que no desea venganza sino claridad. Esa fuerza emocional, tantas veces subestimada, le permite mantener su esencia intacta incluso en ambientes hostiles. No permite que la sombra le robe su espontaneidad, su capacidad de asombro, su brillo particular. La defiende no con rigidez, sino con la flexibilidad del aire que siempre encuentra una ruta para continuar siendo aire. Las constelaciones vecinas también intervienen en su viaje. La mirada serena de Libra le envía equilibrio, recordándole que la justicia cósmica no ignora ninguna sombra. La determinación fiera de Aries le brinda impulso cuando el cansancio se acerca. La nobleza solar de Leo enciende el orgullo luminoso que necesita para no aceptar las trampas como destino. Esa interacción celeste le ofrece apoyo, como si el cielo entero conspirara para que su lucha se convierta en aprendizaje y no en desgaste. Cuando el juego sucio ataca desde las palabras distorsionadas, Géminis activa uno de sus tesoros más antiguos, la alquimia del lenguaje. Transforma rumores en claridad, distorsiones en explicaciones precisas, engaños en mensajes transparentes que revelan lo que otros intentan ocultar. El lenguaje no es solo su herramienta, sino su espada y su escudo. Cada palabra bien dirigida desarticula una sombra. Cada silencio bien colocado revela un engaño sin necesidad de confrontación directa. Su voz se convierte en un elemento purificador que ordena realidades alteradas. En su tránsito épico, también aprende que el juego sucio no siempre proviene de otros. A veces surge de sus propias dudas, de las múltiples voces internas que se desalinean momentáneamente. En esos momentos, el signo convoca un consejo interior, un reencuentro de sus gemelos míticos. No para luchar entre sí, sino para pactar nuevamente la unión que le da fuerza. Cuando sus partes vuelven a sincronizarse, cuando su mente, su intuición y su espíritu hablan el mismo idioma, Géminis reafirma su poder más profundo, la capacidad de reinventarse sin perder su verdad. El aire que lo envuelve también guarda secretos. En ocasiones se vuelve viento huracanado que le advierte que debe estar alerta. Otras veces es brisa suave que confirma que tomó el camino correcto.
En ciertas noches, cuando el mundo intenta ensuciar su esencia con acciones turbias, el aire se vuelve mensajero silencioso, guiándolo hacia decisiones que iluminan el sendero. La conexión con ese elemento no es solo simbólica, es una alianza sagrada que lo sostiene en cada batalla invisible. Y cuando finalmente atraviesa la tormenta del juego sucio, emerge distinto. Más lúcido, más vasto, más dueño de su libertad interna. Comprende que cada sombra enfrentada le enseñó a confiar en su percepción, a afilar su inteligencia, a fortalecer su autonomía espiritual. Aprende que la dualidad que lo define no es fragilidad, sino una fuente inagotable de perspectivas que lo vuelven invencible ante cualquier táctica oscura. La historia continúa mientras él avanza. No necesita coronas ni héroes externos, porque su grandeza se escribe en cada pensamiento que elige mantenerse honesto, en cada palabra que ilumina, en cada decisión que lo coloca un paso por encima de las sombras. En cada desafío superado, el cielo vuelve a encenderse con un destello que recuerda que Géminis, incluso cuando enfrenta el juego sucio, nunca deja de ser una fuerza de claridad que el viento lleva más lejos de lo que cualquier oscuridad podría imaginar. En las capas más profundas donde el cosmos respira su sabiduría antigua, existe un territorio reservado para aquellas energías que han aprendido a moverse entre mundos sin quebrarse. Allí, la esencia geminiana revela un aspecto poco explorado, la maestría en el arte de percibir lo imperceptible. No solo detecta engaños manifiestos, sino que siente vibraciones disonantes, pequeñas fracturas en la armonía de un entorno que delatan la presencia del juego sucio antes incluso de que éste tome forma concreta. Esta percepción casi etérica actúa como un guardián invisible que le avisa cuando debe afinar su ingenio o preparar su espíritu para una batalla silenciosa. En ese mismo plano sutil, Géminis recibe otro de sus grandes dones, la capacidad de desapego dinámico. No es el desapego frío que anula emociones, sino uno que permite soltar a tiempo situaciones envenenadas, conversaciones contaminadas o alianzas que empiezan a oscurecerse. Ese desprenderse ágil impide que el juego sucio lo atrape por insistencia o desgaste. Mientras otros permanecen inmóviles, atados a la confusión, Géminis se eleva con ligereza, deja atrás lo que pretende manipularlo y asciende hacia un espacio más claro desde donde puede observar la escena completa sin quedar atrapado en sus trampas. También existe un aspecto energético que pocas veces se reconoce, la capacidad geminiana de transformar la fragmentación en sinfonía. Frente al caos emocional o mental que el juego sucio intenta provocar, este signo tiene la habilidad de convertir cada pensamiento suelto en parte de un sistema mayor. Teje conexiones, une ideas, crea estructuras conceptuales que neutralizan la desorientación buscada por quienes juegan con tácticas turbias. Lo que pretendía ser una red de confusión termina convirtiéndose, en manos de Géminis, en un mapa claro que revela la lógica interna de cada sombra. Hay un poder adicional que se activa cuando la manipulación intenta alterar su estabilidad, la creatividad estratégica. No es una creatividad impulsiva ni caprichosa, sino una que surge del cruce entre inteligencia, imaginación y visión. Mientras el juego sucio repite métodos predecibles, Géminis introduce variantes inesperadas, respuestas que sorprenden, movimientos que cambian el ritmo de la contienda. Esta creatividad no solo desarma, sino que deja sin posibilidades a quienes dependen del engaño para imponerse. El aire geminiano demuestra así que no es solo movimiento, sino inventiva inagotable. En ciertos momentos, cuando la sombra se vuelve más densa y amenaza con cubrir incluso la mente más brillante, emerge otro rasgo oculto, la resiliencia comunicativa. Géminis puede reconstruirse a través de la palabra, ya sea hablada o interna. Utiliza el lenguaje como medicina, reorganizando sus pensamientos, afirmando su verdad, evocando dentro de sí la claridad que el entorno intenta apagar. Esta capacidad de restaurarse mediante ideas y discursos propios lo convierte en un guerrero que se fortalece incluso mientras el conflicto intenta desgastarlo. La constelación que lo rige guarda otro secreto, su relación con los caminos múltiples. Mientras otros se sienten obligados a elegir una única ruta para enfrentar un ataque sucio, Géminis comprende que el universo ofrece alternativas simultáneas. Explora una, luego otra, observa desde distintos ángulos, avanza por senderos paralelos sin perder coherencia. Esa habilidad para moverse en planos diversos lo convierte en una presencia difícil de manipular, pues nadie puede controlar a un ser que puede cambiar de dirección sin perder su objetivo. También posee una dimensión ancestral vinculada a los mensajeros divinos. Desde tiempos remotos, este signo ha sido asociado con entidades que viajan entre mundos llevando claridad, revelaciones y advertencias. Esa energía todavía vive en su esencia, y cuando el juego sucio intenta ocultar la verdad,
Géminis se convierte en canal de revelación. La información que otros no pueden ver le llega como intuición súbita, como comprensión instantánea, como si el universo hablara a través de él para ordenar lo que fue deliberadamente distorsionado. En lo emocional, aparece otro aspecto silencioso pero poderoso, la ternura combativa. Aunque rara vez lo muestre abiertamente, Géminis lucha por preservar no solo su integridad, sino también su capacidad de sentirse genuino, espontáneo y curioso. El juego sucio busca endurecerlo, pero él responde protegiendo su humanidad. Esa ternura se transforma en una fuerza luminosa que impide que se contamine con las mismas tácticas oscuras que enfrenta. Su victoria no consiste en replicar la sombra, sino en mantenerse intacto a pesar de ella. El vínculo con su dualidad, tantas veces malinterpretado, tiene un rol esencial en la batalla. No es una contradicción, sino un sistema de compensación interna. Una parte observa mientras la otra actúa, una analiza mientras la otra intuye, una duda mientras la otra mantiene la fe. Esa dinámica interna evita que el juego sucio lo desestabilice, porque siempre existe dentro de él una voz que sostiene equilibrio cuando otra tiembla. Esta dualidad no lo debilita, lo hace inquebrantable. Cuando el universo percibe que Géminis atraviesa una etapa donde las sombras intentan cerrarle el camino, las energías planetarias responden. Mercurio, su regente, intensifica su protección otorgándole velocidad mental, claridad argumental y capacidad de adaptación acelerada. Es como si el cosmos reajustara sus ritmos para asegurar que Géminis conserve ventaja incluso cuando el entorno intenta bloquear su luz. Al final, cuando todo lo vivido se integra, surge un aprendizaje mayor, la comprensión de que el juego sucio no es solo un enemigo externo, sino un espejo que revela fortaleza, conciencia, madurez y capacidad de trascender. La oscuridad ajena deja de tener poder cuando se convierte en impulso para descubrir capacidades que antes estaban dormidas. Y así, mientras el cielo sigue girando en su danza eterna, Géminis avanza con un aire más sabio y más vasto, llevando consigo la certeza de que ninguna sombra es lo suficientemente densa para detener a un espíritu que nació para moverse con la libertad del viento y con la claridad de las estrellas. Su camino continúa, iluminado por una determinación renovada que convierte cada intento de juego sucio en una chispa que alimenta aún más su grandeza. En las regiones más antiguas donde los signos dialogan con fuerzas que no pertenecen al tiempo, Géminis guarda un poder escondido que surge cuando el juego sucio intenta infiltrarse en los pliegues de su destino. Es una cualidad que nace del vínculo secreto entre aire y luz, un pacto que le confiere la capacidad de percibir no solo lo que ocurre, sino lo que está por acontecer. Este don, que a veces se manifiesta como una intuición súbita o como un pensamiento que llega sin lógica aparente, actúa como un reflejo profético que le anuncia que movimientos deben evitarse, que palabras deben ser guardadas y que camino está destinado a conducirlo hacia la victoria aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Existe un espacio espiritual que pocas veces se menciona y que, sin embargo, es esencial en la fortaleza geminiana, el santuario del pensamiento intacto. En él, Géminis preserva ideas puras, visiones que no han sido contaminadas por rumores, manipulaciones o conspiraciones. Es un territorio interno que nadie puede profanar, un espacio de claridad absoluta donde renace su ingenio incluso cuando el entorno se vuelve confuso. Allí, el signo encuentra la chispa que le permite reconstruir estrategias, purificar su ánimo y recordar la coherencia que lo define, aun cuando el mundo exterior intenta retorcer esa coherencia con artificios. Otro aspecto poco explorado es su relación con los silencios. Aunque es un signo asociado a la palabra, posee una maestría insospechada en manejar el silencio como herramienta de poder. Cuando el juego sucio intenta provocarlo, cuando busca empujarlo hacia una reacción impulsiva, Géminis responde con un silencio que desconcierta. Ese silencio no es vacío, es un campo vibrante donde analiza, evalúa y observa con una precisión que el adversario no sospecha. Desde esa quietud mental surge una comprensión más profunda de las intenciones ajenas, y su respuesta posterior, medida y luminosa, desmonta cualquier maniobra oscura con la elegancia de quien no necesita elevar la voz para prevalecer. Las estrellas también han otorgado a Géminis la capacidad de crear puentes invisibles entre lo que parece opuesto. Esta habilidad se convierte en un recurso inquebrantable frente a la oscuridad, porque mientras el juego sucio divide, él une. Une ideas que otros no relacionan, une perspectivas que parecen incompatibles, une personas que no imaginaban estar del mismo lado. Y en esa unión, construye una red luminosa que neutraliza la fragmentación que las sombras intentan sembrar. Su mente funciona como un tejido cósmico donde cada hilo encuentra su sitio, y al hacerlo, revela un orden que supera las intenciones ocultas de quienes buscan manipular.
Cuando el conflicto alcanza mayor intensidad, cuando la sombra parece extenderse demasiado, emerge otra capacidad silenciosa que no suele mencionarse, la fuerza de la reinvención moral. Géminis no solo cambia de estrategias, cambia de vibración interna. Transforma la decepción en lucidez, la sorpresa en una nueva ruta, la herida en un mapa que le indica que lugares ya no deben transitarse. Esa reinvención lo hace inmune a la repetición de patrones dañinos. Cada golpe recibido por el juego sucio se convierte en una pieza más de sabiduría que lo aleja de futuros engaños, como si el universo reforzara su armadura con fragmentos de experiencia. En la profundidad de su alma, también habita una energía rebelde que rara vez se menciona. Es la rebeldía del viento que no acepta ser moldeado por intereses ajenos, la rebeldía del espíritu que no se deja encerrar en narrativas manipuladas. Cuando el juego sucio intenta imponerle un destino que no le pertenece, Géminis se libera con un giro inesperado, un cambio súbito de dirección, una decisión brillante que rompe la trama y deja las sombras desorientadas. Su libertad interna es su mayor arma, porque ningún plan oscuro puede predecir los movimientos de un signo que fluye en múltiples direcciones. Otro aspecto poderoso surge de su conexión con los mensajeros celestes que representan la inteligencia divina en movimiento. Esta conexión le permite recibir información simbólica a través de señales, coincidencias, intuiciones fugaces o sueños. Estas revelaciones no vienen con palabras explícitas, sino como sensaciones que indican por dónde avanzar y de qué fuerzas protegerse. Así, aun cuando los adversarios creen llevar ventaja mediante engaños o distorsiones, Géminis es guiado por caminos invisibles que lo mantienen en la órbita correcta. A nivel espiritual, emerge también la fuerza de la ligereza consciente. La ligereza de Géminis no es superficial, es una forma de poder. Allí donde el juego sucio se vuelve denso y pesado, él se vuelve aire, ingrávido, inalcanzable. La densidad no puede atraparlo porque no existe peso suficiente para retener al viento. Esta capacidad de elevarse por encima de la toxicidad emocional o mental lo convierte en una presencia difícil de corromper. Su alma sabe elevarse, y en esa elevación encuentra la perspectiva necesaria para comprender el panorama completo sin sucumbir al barro de las tácticas oscuras. Las constelaciones guardianas lo acompañan también con enseñanzas silenciosas. Acuario le muestra que la libertad mental es más poderosa que cualquier conspiración. Sagitario le recuerda que ninguna sombra puede acallar la búsqueda de sentido. Cáncer le ofrece sensibilidad protectora para no perder su humanidad. Cada una de estas influencias planetarias fortalece una parte distinta de su espíritu, y juntas construyen un escudo invisible que impide que el juego sucio penetre más allá de donde él permita. En los momentos más épicos de su viaje, cuando las fuerzas oscuras se congregan y parece que la claridad se reduce, Géminis activa el poder del enfoque móvil. Sabe cambiar de objetivo sin perder el propósito, sabe desconectar de lo que lo confunde para reconectar con lo que lo eleva. Este movimiento mental permanente lo protege de quedar atrapado en bucles creados por la manipulación. Su mente se desplaza con agilidad hasta encontrar el punto exacto donde todo vuelve a tener sentido. Y finalmente, cuando las sombras quedan atrás y el camino vuelve a abrirse, Géminis descubre un último aspecto que rara vez se menciona, la capacidad de iluminar a otros sin proponérselo. Su claridad inspira, su ligereza libera, su inteligencia orienta. Los que lo rodean comienzan a ver la verdad con una nitidez que antes no tenían, como si el viento que pasa por Géminis llevara consigo destellos de lucidez que despiertan mentes dormidas. Esa influencia positiva es la prueba final de su victoria, porque demuestra que no solo resistió el juego sucio, sino que lo trascendió hasta convertirlo en un impulso que amplió su luz. El camino continúa, brillante y vasto, y la energía geminiana avanza con la certeza renovada de que ninguna sombra puede detener a un espíritu que entiende que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza, sino por la claridad que permanece incluso cuando el mundo intenta apagarla. En los corredores más antiguos del cielo, allí donde las energías primordiales guardan secretos que no se revelan a simple vista, existe un legado que acompaña a Géminis desde antes de tener forma humana. Es un legado vibrante que surge del movimiento perpetuo, una memoria ancestral inscrita en el viento que sostiene su espíritu. Cuando el juego sucio se despliega para desestabilizar, esta herencia sutil despierta y rodea al signo con una protección que no se percibe con los sentidos ordinarios. Es como una danza de corrientes invisibles que apartan aquello que busca enredarlo, permitiéndole mantener su esencia aun cuando todo alrededor parece turbio o incierto. En este territorio oculto, se manifiesta otro don poco mencionado, la capacidad de traducir la energía.
Géminis no solo interpreta palabras o gestos, interpreta impulsos, cambios de ambiente, intenciones apenas formadas. Su espíritu detecta la vibración detrás de cada acción, diferenciando sin esfuerzo las decisiones limpias de las maniobras contaminadas. Este poder no es evidente para los demás porque nace del diálogo íntimo entre su mente y el aire que lo rodea. En medio del juego sucio, donde las apariencias intentan dominar, esa capacidad lo guía hacia la verdad sin necesidad de confrontaciones directas. Otro aspecto profundo surge en su relación con la versatilidad interior. Este no es un rasgo superficial ni un cambio caprichoso, sino una adaptación sagrada que se activa cuando las sombras intentan imponerse. Mientras un adversario oscuro insiste en un único método, Géminis puede convertirse en 10 estrategias distintas sin perder coherencia. Puede ser sigilo, puede ser claridad, puede ser velocidad, puede ser análisis. Cada una de estas formas es una máscara luminosa que utiliza para deslizarse fuera de las trampas, como si su espíritu hubiera aprendido desde el principio de los tiempos a no dejarse capturar por estructuras rígidas. Existe también una fuerza subterránea dentro de su alma, una determinación callada que se manifiesta cuando el engaño intenta cansarlo. Esta fuerza no se expresa mediante explosiones de ira ni dramatismos, surge como una corriente interna que le susurra que no está hecho para caer en trampas pequeñas. Lo impulsa a elevarse por encima de los obstáculos y a mantener la mirada en el horizonte, recordándole que su destino no se construye desde la reacción, sino desde la elección consciente. En esa quietud poderosa, encuentra claridad incluso en medio de las contradicciones. Hay otro tesoro que rara vez se menciona, su relación con la memoria viva del mundo. Aunque se piense que Géminis se mueve superficialmente, en realidad posee un vínculo profundo con historias antiguas, símbolos y patrones que se repiten en la humanidad. Cuando el juego sucio surge, reconoce ecos que ya vio en otras formas, en otros tiempos, en otras almas. Esa comprensión lo ayuda a anticipar desenlaces y a notar señales que otros jamás percibirían. Su intuición se convierte entonces en un archivo cósmico donde nada se repite sin que él pueda identificar su raíz. En su batalla épica, también se activa la energía del espíritu mensajero. No es solo receptor de información, sino emisor. Cuando la oscuridad intenta imponer confusión, él proyecta claridad hacia el entorno. Su manera de comunicar, incluso en silencio, transforma la atmósfera. Un solo gesto suyo puede cambiar decisiones. Una sola presencia suya puede iluminar intenciones ocultas. Su voz, incluso cuando no habla, se vuelve brújula para quienes caminan cerca de él, como si el universo lo hubiera designado portador de una luz que despeja dudas en otros. A medida que el conflicto se intensifica, surge un aspecto más profundo, la independencia vibratoria. Géminis es capaz de mantener su frecuencia intacta aunque el ambiente se llene de ruido, envidias o manipulaciones. Ese dominio energético evita que caiga en provocaciones y le permite discernir cuándo es necesario actuar y cuándo es más poderoso mantenerse en el plano mental hasta que la sombra se desgaste sola. En esa paciencia estratégica, el signo deja que las tácticas oscuras se destruyan entre sí sin necesidad de entrar en el barro. El fuego estelar que lo habita también revela una cualidad heroica, la capacidad de renacer de inmediato. Mientras otros necesitan largos procesos para sanar tras un engaño o una derrota, Géminis se reconstruye con rapidez, tomando de cada experiencia el conocimiento que transforma cualquier herida en lucidez nueva. Ese renacer no es evasión, es evolución instantánea. Lo que intentó quebrarlo se convierte en un puente hacia mayor sagacidad, mayor equilibrio y mayor amplitud de visión. En los momentos más intensos del enfrentamiento, el signo despliega su maestría en el movimiento mental. Sus pensamientos no son lineales, viajan, exploran, se entrelazan, atraviesan dimensiones internas. Ese dinamismo le permite encontrar soluciones donde nadie más ve nada. Las trampas que parecían perfectas se vuelven obvias cuando él observa desde múltiples ángulos. La oscuridad se sorprende al descubrir que su presa no solo escapó, sino que comprendió toda la estructura de su maniobra y ahora avanza reforzado, sin temor ni duda. El cosmos, en respuesta, abre corredores luminosos por donde solo él puede transitar. Son rutas vibracionales que le permiten esquivar confrontaciones innecesarias y avanzar sin cargar energías que no le pertenecen. En estos corredores, su espíritu se regenera, recordando que su naturaleza es expansión, no encierro. Allí se reencuentra con su esencia más pura, ligera, libre, brillante, inmune al peso del engaño. Cuando por fin la sombra retrocede,
cuando el juego sucio queda desenmascarado por su claridad y su ingenio, se activa la fase más elevada de su poder espiritual, la irradiación. Su luz se vuelve más amplia, más firme, más contagiosa. Inspira a otros a ser auténticos, a pensar con libertad, a enfrentar las sombras sin caer en su nivel. Su victoria no es solo personal, es colectiva. Su claridad se convierte en una corriente que limpia, que impulsa, que eleva. Y así, el viaje continúa sin final, porque Géminis no deja de crecer ni de expandirse. Cada vez que enfrenta la oscuridad, su esencia se vuelve más vasta. Cada vez que supera el juego sucio, su espíritu se vuelve más sabio. Su historia se escribe con la grandeza del viento que nunca se detiene y con el resplandor eterno de las estrellas que lo acompañan. En la inmensidad donde los hilos cósmicos entretejen destinos y las constelaciones conversan en un lenguaje hecho de pulsos luminosos, existe un aspecto profundo de Géminis que rara vez se menciona y que se activa cuando el juego sucio intenta alterar su camino. Es la fuerza del vacío fértil, el espacio interno donde no hay ruido ni interferencia, solo una inmensidad abierta en la que su espíritu puede reconfigurarse sin perder identidad. En ese vacío, que no es ausencia sino potencial puro, Géminis encuentra la calma necesaria para observar la sombra sin absorberla, para reconocer los movimientos turbios sin que estos penetren en su vibración. Allí, la doble naturaleza del signo se convierte en una alianza silenciosa que sostiene su claridad aun cuando todo a su alrededor se vuelve incierto. En esos rincones secretos del alma geminiana también habita el poder de la traducción simbólica. No solo comprende hechos, comprende señales. Un cambio de viento, un silencio repentino, una frase lanzada sin intención aparente, todo se convierte en un mensaje que su espíritu sabe decodificar. Esta lectura sutil del entorno le permite adelantarse a la intención oculta del juego sucio mucho antes de que otros perciban que algo se está moviendo en las sombras. Su mente, lejos de limitarse a lo racional, actúa como un puente entre lo visible y lo invisible, y gracias a ello detecta patrones que permanecen ocultos para quienes no poseen su sensibilidad aérea. Existe también una fortaleza poco reconocida, la constancia flexible. Aunque pueda parecer cambiante, Géminis sabe persistir con una forma de tenacidad que no se aferra con rigidez, sino que se adapta para mantenerse siempre en movimiento. Esta capacidad lo protege de quedar atrapado en trampas diseñadas para quienes insisten en avanzar siempre de la misma manera. Mientras el juego sucio espera una reacción previsible, él modifica su ritmo, altera sus rutas, cambia sus enfoques, y así desarticula estrategias oscuras que habían sido calculadas para atrapar a espíritus menos móviles. En el interior de su mente existe un consejo de voces armoniosas que rara vez se explora. No se trata de contradicciones internas, sino de perspectivas complementarias que dialogan entre sí para encontrar la mejor respuesta ante situaciones complejas. Una voz observa el pasado, otra analiza el presente, otra imagina futuros posibles y otra escucha la intuición. Cuando el juego sucio intenta fracturar su equilibrio, estas voces se alinean en una unidad luminosa que refuerza su claridad. Esta convergencia interior convierte a Géminis en una entidad estratégica que actúa desde múltiples niveles de conciencia al mismo tiempo. También emerge un poder simbólicamente asociado al movimiento del viento, la dispersión consciente. Así como una ráfaga es capaz de deshacer estructuras de polvo con un solo soplo, Géminis puede dispersar la energía del juego sucio sin enfrentarlo directamente. Lo hace desmontando su peso emocional, desactivando su capacidad de intimidación y restándole importancia hasta que queda reducido a la nada. Esta forma de neutralizar la oscuridad sin entrar en conflicto directo es uno de sus dones más avanzados, nacido del entendimiento de que no toda batalla se gana luchando, algunas se ganan elevándose por encima de aquello que intenta arrastrarlo hacia abajo. En la dimensión espiritual más profunda, se activa un don relacionado con la multiplicidad creativa. Géminis puede generar ideas nuevas incluso en los momentos en que la sombra busca bloquear su imaginación. En lugar de permitir que las maniobras oscuras limiten su visión, éstas se convierten en combustible para su creatividad. De cada obstáculo nace una idea inédita, de cada engaño una revelación brillante, de cada intento de manipulación una comprensión renovada de su propio poder. Es como si, ante cada amenaza, su espíritu respondiera con una chispa de genialidad destinada a llevarlo más lejos. Dentro de su esencia también habita la capacidad de iluminar grietas. Allí donde el juego sucio crea fisuras, él introduce luz. No se trata de una luz impositiva, sino de una claridad que penetra suavemente en los lugares donde la sombra se esconde. Gracias a esta habilidad, revela incoherencias, expone contradicciones y muestra lo que otros prefieren ocultar.
Esta revelación no necesita confrontación, es un acto natural, como abrir una ventana en un cuarto cerrado. La simple presencia de esa luz convierte en visibles los hilos de la manipulación, haciendo que la sombra pierda su poder de actuar desde lo oculto. Existe también un aspecto heroico vinculado a la velocidad del pensamiento. Mientras el juego sucio opera desde la lentitud, desde el desgaste y desde el estancamiento, Géminis responde con movimientos mentales veloces que dejan atrás cualquier intento de atraparlo mediante dudas o confusiones. Su mente es un relámpago que ilumina el panorama completo en un instante, permitiendo decisiones rápidas y precisas que destruyen cualquier plan basado en la sorpresa o el caos. Esta rapidez no es impulsividad, es una forma avanzada de inteligencia intuitiva que solo quienes nacen bajo su constelación pueden comprender plenamente. Entre sus tesoros ocultos se encuentra también la capacidad de reconstruir el ánimo de los demás. Cuando el juego sucio afecta a su entorno, Géminis actúa como una brisa fresca que renueva el espíritu de aquellos que han sido heridos por la manipulación o la injusticia. Su energía contagia esperanza, movimiento, perspectiva. La oscuridad pierde fuerza no solo ante él, sino ante todos los que se benefician de su luminosidad. Esta influencia expansiva demuestra que su papel en el cosmos no es solo defenderse, sino transformar el ambiente para impedir que la sombra crezca. En los instantes más profundos, cuando la batalla entre luz y sombra alcanza su punto más tenso, se revela otro secreto geminiano, la capacidad de alinearse con su propósito superior. Es entonces cuando su espíritu se eleva fuera de cualquier distracción y conecta con una dirección interna que no puede ser alterada por ningún engaño. Esa conexión, firme y silenciosa, lo guía hacia acciones que trascienden lo personal y lo convierten en un mensajero del equilibrio cósmico. Su victoria ya no es solo propia, sino un acto de armonización del universo. Y así continúa avanzando, portando en sus manos la claridad del viento y en su mirada la sabiduría de las estrellas. Cada nuevo intento de juego sucio se convierte en un escalón hacia una versión más vasta de sí mismo. Su historia se expande con cada desafío superado, construyendo un legado que demuestra que ninguna sombra puede derrotar a un espíritu destinado a moverse con la ligereza del aire y la grandeza de un signo creado para iluminar incluso los rincones donde otros temen mirar. En los pliegues más sutiles del firmamento, donde los signos se encuentran su verdadera naturaleza lejos de las interpretaciones comunes, se oculta una dimensión de Géminis que rara vez se despliega por completo y que emerge con una fuerza majestuosa cuando el juego sucio intenta desvirtuar su sendero. Es la conciencia del eco, una capacidad energética que le permite percibir las repercusiones futuras de cada movimiento presente. No necesita ver la sombra actuar dos veces para comprender su patrón, porque su espíritu registra la vibración inicial y anticipa la secuencia completa. Este eco cósmico funciona como un aliado invisible que lo protege de caer en trampas prolongadas, y a la vez fortalece su capacidad para tomar decisiones que resuenan con sabiduría en el tiempo. En los niveles más hondos de su esencia se encuentra también la memoria estelar, un archivo vivo que no está hecho de recuerdos humanos, sino de experiencias vibracionales heredadas de su constelación. Allí reposan vivencias ancestrales en las que Géminis ha enfrentado formas antiguas de engaño cósmico, batallas en las que la luz se defendía no con fuerza bruta, sino con ingenio, claridad y una flexibilidad capaz de desarmar incluso los mecanismos más complejos de la manipulación. Esta memoria no actúa siempre de forma consciente, pero se activa cuando la sombra pretende deformar su camino, creando una respuesta intuitiva que parece provenir de otro tiempo. Esto dota al signo de una especie de sabiduría anticipada que le permite sortear el caos con maestría. Existe una cualidad secreta en su manejo de la palabra, más allá de la comunicación evidente. La voz geminiana tiene la capacidad de reorganizar la energía del ambiente. Cuando el juego sucio intenta crear confusión, él puede hablar de manera que el aire mismo se reacomode. No se trata solo de lo que dice, sino de la potencia vibracional con la que sus ideas se despliegan. Su discurso limpia, despeja, rompe telarañas mentales, ilumina rincones donde la manipulación se oculta. Esta facultad convierte su voz en un instrumento de claridad que deshace nudos sin necesidad de confrontación directa. En su interior florece también la alquimia de las dualidades. Mientras el juego sucio intenta dividir, enfrentar y fracturar, Géminis reúne, fusiona, mezcla y transforma. Allí donde otros ven contradicciones, él ve posibilidades. Allí donde otros ven conflictos internos, él detecta potenciales complementarios. Su dualidad no es un problema, es un sistema complejo de balance natural que le permite interpretar múltiples perspectivas sin quebrarse. Esta capacidad lo hace inmune a las tácticas que buscan desestabilizarlo mediante la confusión,
porque su mente fue creada para navegar múltiples niveles sin perder coherencia. En los momentos en que la sombra intenta imponer silencio, se activa en Géminis el fuego del mensaje. Este poder interno lo impulsa a expresar aquello que otros no se atreven a decir, no desde el impulso, sino desde la misión. Cuando algo intenta oscurecer la verdad, su espíritu se enciende para iluminarla. Este rol como mensajero cósmico va mucho más allá de la comunicación tradicional, es una respuesta sagrada a cualquier forma de opresión energética. Su palabra se convierte en un puente hacia la libertad, y su presencia en un recordatorio de que la luz siempre encuentra un camino para hacerse oír. Otro aspecto no revelado se encuentra en su danza con la sorpresa. Mientras el juego sucio planifica rutas calculadas para desestabilizar, Géminis posee la habilidad innata de alterar su dirección en el instante preciso, haciendo que las sombras pierdan referencia. Esta espontaneidad no es falta de rumbo, es una forma elevada de inteligencia en movimiento capaz de frustrar cualquier intento de control. Su capacidad para reinventarse sin previo aviso desarma estrategias basadas en la previsibilidad. En el mundo de la energía, esta cualidad es equivalente a volar donde otros solo pueden caminar. En lo más profundo de su espíritu yace la brújula del viento, una guía interna que cambia según la vibración del entorno y que siempre lo conduce hacia el punto exacto donde su energía será más necesaria. Esta brújula no se deja manipular por la sombra, porque no responde a la lógica lineal sino al flujo universal. Gracias a ella, Géminis puede sentir cuándo permanecer en silencio y cuándo hablar, cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo confrontar y cuándo elevarse por encima del conflicto. Este sentido direccional lo mantiene siempre un paso delante del juego sucio, que no puede anticipar movimientos guiados por fuerzas que no entiende. En las regiones más elevadas de su aura existe el don del reflejo luminoso. Cuando la sombra trata de proyectar distorsiones sobre él, su espíritu actúa como un espejo que devuelve esa energía transformada, obligando al juego sucio a enfrentarse a sí mismo. Esta capacidad no agresiva pero profundamente poderosa convierte cada ataque oscuro en una revelación que desorganiza las fuerzas negativas. No necesita atacar, simplemente deja que la oscuridad se vea reflejada en su propia intención, perdiendo así su impulso. En los planos más altos, donde solo se percibe la vibración pura, Géminis conecta con el papel del viajero eterno, un espíritu destinado a avanzar sin detenerse, a explorar sin miedo, a transformarse sin límite. El juego sucio, que se alimenta del estancamiento, no puede retener a un ser cuya esencia es el movimiento perpetuo. Mientras la sombra intenta crear laberintos, él encuentra salidas porque su energía no pertenece a las estructuras cerradas. Pertenece al cielo abierto, a los caminos que se bifurcan infinitamente, a la expansión constante. Y finalmente, existe un tesoro silencioso en su interior, la capacidad de renacer sin perder lo aprendido. Cada ciclo, cada desafío, cada intento de manipulación se convierte en parte de su crecimiento. No acumula peso emocional innecesario, sino sabiduría liviana, como papel estelar que se integra sin cargar. Este poder de renacer multiplicado convierte cada desafío oscuro en una oportunidad para ampliar su grandeza. El juego sucio, al intentar derrotarlo, solo consigue que se vuelva más consciente, más libre, más vasto. Así, en cada rincón del cosmos donde la luz y la sombra se enfrentan, la esencia geminiana se mantiene en ascenso perpetuo, sostenida por la claridad del viento, por la inteligencia del espíritu y por la misión luminosa de no dejar que ninguna oscuridad silencie el movimiento sagrado de su alma.